Líderes de la zona B, líderes de la tabla anual y líderes del grupo C de la Copa Libertadores. El maracanazo leproso es real. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos un día más al canal de tu periodista favorito. Y bueno, hoy vamos a ver todo lo que nos dejó el día de ayer. La verdad que un montonazo de partidos, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche que tuvimos partidos de Libertadores y Sudamericana. Pero vamos a empezar con el partido más reciente que se jugó a las 9:30 entre Independiente Rivadavia y Fluminense. Partido histórico que por primera vez para la Lepra, que salía a visitar a un equipo por esta copa, no solo eso, sino que también logra conseguir unos 3 puntos importantísimos de cara a lo que se viene en el grupo C. Bueno, vamos a empezar a ver cómo salió el equipo dirigido por Alfredo Berti. En el arco, Nicolás Volcato. En la defensa, Luciano Gómez, Studer, Costa y Bonifacio. En el medio, como 5, Tomás Botari. Y a los costados estaban Florentín y Matías Fernández, que acá aparece como más a la derecha, pero era Botari acá en el medio y Florentín y Matías Fernández en los costados. Después, en la parte de ataque, como habíamos comentado el día de ayer en la previa, Sartori, Villa y Arce fueron quienes salieron. La verdad es que no se achicó el director técnico de la Lepra poniendo este equipo. Por ahí algunos pensaban que podía llegar a salir con una línea de 5. Incluso en los primeros minutos del partido quizás se echó en falta. Pero bueno, viendo a Fluminense, en el arco salió Fabio. En la defensa, Ignacio y Freites. En los costados, Arana y Javier. En el medio, Hércules y Martinelli. Y en la parte de ataque, Savarino, Ganso y Canovio. Y el 9, el ex 9 de Lanús, Castillo, que si bien remató varias, estuvo errático de cara al arco. Los primeros 15 minutos, Fluminense hizo bastante daño a la Lepra, la verdad, con centros laterales, entrando por el medio, sobre todo bueno, con ese gol que termina convirtiendo a Arana. Bonifacio estaba marcando a otros, por lo que no puede llegar a defender al lateral izquierdo del Flu. Y quizás ahí faltó alguien que acompañara más en la defensa. Podría haberlo hecho quizás Matías Fernández o quizás Sebastián Villa, obviamente siendo jugadores más de carácter ofensivo, no estuvieron ahí. Y bueno, ahí es cuando Fluminense se adelanta y haciéndolo de manera justa porque en ese momento estaba jugando mejor. Después de eso, la Lepra empezó a hacer pie, se empezó a acomodar en el partido. El gol fue, al minuto 10. Pero después de eso, después de unos minutos de desconcierto, la Lepra empieza a hacer pie en el partido, empieza a acomodar un poco Berti las piezas. Cuando tenían que defender, la verdad es que Sartori se lo vio casi como un mediocampista más, ayudando en la parte de atrás, porque si no sangraba mucho Independiente Rivadavia. Y bueno, se empieza a acomodar y en una jugada que es un centro de Villa, lo cabecea Leonard Costa y se la deja a Fabricio Sartori cuando el dicho sabemos que es 2 cabezazos en el área es gol. En este caso se cumplió y Sartori, después de que Costa se la pasara de cabeza, también remataría al ángulo izquierdo del arquero y terminaría convirtiendo el empate en un gol histórico que quedará marcado para siempre. Un gol que también para una persona que se lo merece mucho, para el futbolista que se sacrifica un montón por sus compañeros y por su equipo. Uno de los mejores, incluso creo yo, de este año. Yo creo que top 3 entra tranquilamente. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así, porque es un jugador que corre, que incluso tiene gol, lleva 5 goles en el campeonato local, ahora un gol en Copa Libertadores. Y bueno, marcaría el empate y se iría al entretiempo la Lepra siendo superior. Si bien empezó mal, fue levantando. Y así se corresponde también con un jugador que es clave en este equipo, que es su capitán, Sebastián Villa, que en el segundo tiempo salió de otra manera y tuvo un mejor partido, aún si cabe, corriendo, intentando generar, sacándose jugadores de encima. Y yo creo que lo pudo quizás convertir, se podría decir, cuando le tiran un pelotazo largo, corre la pelota, el arquero sale mal, la sigue luchando, después vuelve a meterse en el área de la pelota y Matías Fernández, sin dejarla muerta, va, la corre, la lucha, hace que rebote, le hacen un penal a Villa que el árbitro estaba por cobrar,
pero le quedaría al goleador, al 9 de este equipo, que cambiaría esta jugada por gol, rematando también fuerte, sin dudar, y convirtiendo el 2-1. Estoy hablando del paraguayo Alex Arce, que anotaría el gol de la victoria, y con esto no habría más movimiento en el resultado. Otras figuras a destacar. Bueno, acá las puntuaciones de SofaScore yo no las comparto mucho, la verdad. Pero el partido de Stuber también es bastante bueno. Si bien, como decía, que Castillo cabeció y remató algunas, ninguna fue con tanta peligrosidad. Creo que la figura en la línea de atrás hoy es Nicolás Volcato. Tiene unas atajadas impresionantes que mantuvieron en pie al equipo. La verdad es que el Caniche lo está dejando todo, está demostrando que hay que confiar en los de la reserva. Se fueron Marinelli, se fue Centurión y él se hizo cargo del puesto, no le tembló la mano, si bien por adentro debe estar un poco nervioso, la verdad es que para afuera demuestra una seguridad y una tranquilidad digna de un arquero titular en Copa Libertadores. Así que felicitaciones a él, que está cumpliendo un sueño seguramente. Y para mí, en el segundo tiempo, fue el mejor jugador de la cancha, sin dudas. Nicolás Volcato, la figura de Independiente Rivadavia. Después, ¿qué cambios metió Berti? Bueno, entraron Elordi y Yosela por los laterales, salieron Bonifacio y salió Gómez, y después metió a Ríos y a Buca, si no me equivoco sale Sartori y sale Matías Fernández, sale Arce, perdón, y sale Matías Fernández, y ya en los últimos minutos ya puso la famosa línea de 5 para aguantar las últimas embestidas con la inclusión de Iván Villalba, ahora sí por el que había convertido el primer gol. Así que gran partido, gran momento para ser hincha de la Lepra. La verdad es que si le preguntaban a alguien en 2022, incluso no te digo ni siquiera en el 2023, que iban a llegar a estar en esta situación, era algo impensado. Y bueno, no queda más que felicitar a Independiente Rivadavia, felicitar al hincha leproso, que se lo merecen porque han conseguido todo a pulso, a mejora futbolística, teniendo un inicio complicado en la primera división y mejorando poco a poco. El año pasado lo pudieron concretar con la consecución de la Copa Argentina y nadie esperaba, creo yo, este salto de calidad tan grande, porque en la Liga Argentina, en el torneo clausura, no pudieron meterse en el playoff. Sí ganaron la Copa, pero no entraron entre los primeros 8, y ahora este año están luchando en todos los frentes. Merecidísimo, y veremos qué pasa este fin de semana. Y el próximo fin de es el clásico ante el Lobo Mendocino. Veremos qué pasa, y ahora nos movemos a otro partido. Bueno, luego de repasar este triunfo histórico de Independiente Rivadavia, nos vamos a mover a repasar cómo quedó el grupo. El grupo C, primero la Lepra con 6 puntos, victoria ante Bolívar y Fluminense. Segundo, Deportivo La Guaira con 2 empates ante Fluminense y ante Bolívar. Y después está Bolívar, que empató su partido, al igual que Fluminense, que empató ante Deportivo La Guaira. Así que líder, 4 puntos de diferencia, y tiene un colchón de puntos importante, y en la próxima fecha va a enfrentar a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas. Bueno, y ahora nos vamos a ir al partido de River Plate contra Carabobo, que también se estaba jugando a las 9:30. Yo tenía las 2 pantallas puestas para poder ver los 2 partidos. Que bueno, ¿cómo salió el equipo dirigido por el Chacho Coudet? Salió con Santiago Ventral en el arco, sin ninguna duda. En los laterales, Viña y Bustos. En el centro de la defensa, Pesela y Rivero. En el medio del campo, Castaño y Fausto Vera, quien salió con una lesión y entró Aníbal Moreno a los 15 minutos de partido. También estaba Juan Cruz Mesa, y en la parte más ofensiva, Juanfer Quintero, Jan Subiabre y Joaquín Freitas. Bueno, partido complicado, que Carabobo no le tuvo tanto respeto, quizás no atacó tanto y no tuvo tantas ocasiones ofensivas, pero sí lo incomodó bastante como para que no pudiera desarrollar su juego. El estado del campo de juego era preocupante, la verdad. Esperemos que para el Superclásico llegue en mejor forma para poder ver un partido en sus mejores condiciones, pero partido flojo. La verdad es que no me gustó cómo se planteó River, no le encontraba la vuelta, estaba difícil, y yo creo que cómo se desbloquea el partido se desbloquea con los cambios. Sobre todo el jugador del partido que estamos viendo acá, que fue Kendry Páez, que ingresó y revolucionó todo. Le agarraba, enganchaba, encaraba. Si bien no estaba tan preciso y todavía tiene margen de mejora bastante grande, le dio
otro aire al partido. Y bueno, la verdad es que lo de Jan Subiabre yo no comparto que sea titular indiscutible. Viene siendo de los intocables para el Chacho y yo creo que no está para ser titular, creo que está para ser uno de los últimos cambios quizá del partido para ingresar desde el banco de suplentes y creo que en el Superclásico tiene que tener la oportunidad otro jugador, como en este caso Kendry Páez, que es un jugador que sabemos que es encarador y que te da esa chispa que es necesaria siempre, ¿no? Por lo tanto, bueno, Kendry Páez estaba enganchando hacia el medio y el gol no lo hace él, sino que lo hace Sebastián Driussi, sorprendiendo y rematando una pelota que no era suya y la termina clavando en el palo izquierdo del arquero abajo y sigue en esta racha que le está devolviendo la confianza y esa relación con el hincha que el año pasado ya ha quedado medio tocada porque además de las reiteradas lesiones no estaba rindiendo, incluso con Gallardo en el inicio de este año. Así que bueno, victoria justa, sin mucho más que mencionar. El gol, como vemos, a los 66 minutos, estadio más monumental en muy mala forma. Y solo queda decir 3 puntos que eran importantes luego del empate con Blooming y a pensar en el Superclásico para los dirigidos por el Chacho. Bueno, y ahora nos vamos a mover a otro partido, pero de nuestro fútbol, de la Copa Argentina, que enfrentaba al Lobo Mendocino con Gimnasia de Tiro y Salta. Partido que terminó 0-0. Salió Lobo con Petrucci en el arco, Ismael Cortés, Mondino, Muñoz y Recalde. En el medio más de contención O'Connor y Antonini. En la parte ofensiva Brian Andrada, Esteban Fernández e Ignacio Sabatini. Y en la punta ataque Valentín Simoni. Bueno, comentábamos en la previa que este iba a ser el 11 con varias rotaciones. Otra vez no fue al banco de suplentes Nicolás Romano, como ven, no lo encontramos. Lamentablemente no sé qué pasa con él, que no está viendo ni siquiera la oportunidad de jugar 10-15 minutos en este partido. Bueno, Gimnasia fue superior, el Gimnasia de nuestra provincia fue superior, creo yo, generó más ocasiones, estuvo más cerca de convertir el gol. Recuerdo una del capitán que patea solo abajo del arco, no solo quiero decir cerca del arco, en un centro hay un amontonamiento de jugadores, por supuesto, pero no pudo patear tan cómodo y el arquero la termina atajando. Pero estuvo muy cerca, la verdad, Gimnasia de anotar. No estuvo fino de cara a puerta, por lo tanto terminaría 0-0. De Gimnasia y Tiro y Salta, poco que comentar. La verdad es que parecía más un partido de B Nacional lo que vinieron a plantear por la cancha, por cómo jugaban ellos, por la hora a la que se jugó el partido. La verdad es que es inexplicable que se juegue a las 2 de la tarde en Lomas de Zamora. Pero bueno, 0-0, empate y se definiría por penales porque sabemos que no hay tiempo, no hay alargue en los partidos de Copa Argentina. Y bueno, ¿cómo serían los penales? Acá los estamos viendo, 7 penales para cada uno. El Lobo empezaría con 2 fallos y Gimnasia con un fallo y una anotación. Después Recalde anotaría y sería otro fallo de Gimnasia de Tiro y Salta, por lo que se igualarían en el partido. Pero después Ceballos volvería a fallar un penal después, que anotaría Villarreal por parte de Gimnasia. Y luego sería al revés, anotaría Módica y erraría su penal Montoya. Algo para comentar es que el arquero de Gimnasia de Tiro y Salta iba con un chico, como que leía un papel donde estaban las anotaciones de dónde tirarse, pero también como que el chico le decía a dónde tenía que jugársela. Fue algo extraño, la verdad, que bueno, medio que lo terminó rindiendo porque sacó varias. Después, en el penúltimo penal, Santiago Mortadela Rodríguez anotaría el suyo. Rojas por parte de Gimnasia de Tiro y Salta, y cuando tuvo que patear el capitán Mondino la tiró a las nubes, no lograría convertir y sí lo haría de esa forma a Galeto, que le daría la clasificación al equipo de Tiro y Salta. Yo creo que a pesar de haber sufrido una eliminación, creo que le conviene realmente a Gimnasia. Obviamente uno siempre quiere ganar cuando está jugando, pero mirándolo a posteriori no le viene mal no tener que jugar estos partidos porque este año se tienen que enfocar en mantener la categoría y no pensar en otra cosa. Creo que le viene bien esta eliminación
y se va a poder enfocar solamente en lo que le corresponde para poder seguir creciendo como club, así como lo hizo Independiente Rivadavia o así como lo hizo Godoy Cruz en los 17 años que estuvo. Así que bueno, eso fue un poco el repaso del fútbol por nuestro continente y ahora nos vamos a mover al fútbol de Europa, donde tuvimos las semifinales entre Arsenal y Sporting Club de Portugal y Bayern Múnich contra Real Madrid. Vamos a pasar a ver el partido que enfrentó a los dos gigantes de Europa. En el arco el equipo alemán salió con Neuer, en la defensa Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer, en el medio Pavlovic y Kimmich, en la parte ofensiva Olis, Gnabry y Lucho Díaz y el 9 Harry Kane. Por parte del Real Madrid salió con varias sorpresas, en el arco Lunin, en el lateral izquierdo Mendy, como comentábamos que era lo que iba a pasar, Rudiger, Militao y Trent Alexander-Arnold. Y acá es donde está la sorpresa, porque salió Valverde con Bellingham en el medio y en los costados Arda Güler y Brahim Díaz y en la parte ofensiva Kylian Mbappé con Vinicius Junior. Un equipo para buscar la remontada como de lugar, que era tan solo un gol, la diferencia de la que tenían. Un partido que no entiendo, la verdad. Brahim Díaz es un jugador totalmente intrascendente. Por ahí te hace alguna jugada de calidad, pero realmente no creo que es alguien para ser titular en un equipo así. Seguramente van a cambiar muchas cosas después de esta eliminación. Y bueno, partido que fue una locura. El primer tiempo debe ser de los mejores primer tiempos que yo he visto en esta competición. Con errores de Manuel Neuer, que venía de ser la figura en el partido pasado, hoy le regala 2 goles a Arda Güler. El primero con una mala salida, un mal pase que intercepta al turco y le pega y define y la manda a guardar. Y después el segundo gol del turco, que fue de tiro libre. Igual tiene bastante mérito en este caso. El gol que hace es más complicado para Neuer, pero podría haber hecho algo más el arquero alemán. Así que 2 goles que se come el experimentado arquero, pero el Bayern Múnich no estaría para nada lejos. Cuando Güler convierte el primero, después un centro de Kimmich al área que terminaría cabeceando Pavlovic en la puerta del área. La verdad es que Lunin salió muy mal también ahí. Y después, cuando anota Arda Güler el 2-1, Harry Kane anotaría el empate. Y bueno, ya cuando parecía que se iba a ir así al entretiempo, una contra de las que caracterizan al equipo blanco, Vinicius Junior por la izquierda, le da un pase al centro a Mbappé que anotaría el 3-2, que se iban a ir al entretiempo con la eliminatoria igualada, es decir, 0-0. Algo que comentar es que es impresionante cómo al Real Madrid siempre tiene suerte con el tema de los errores de los arqueros rivales. Le pasó la vez pasada con Donnarumma con el Manchester City, hoy le pasa con Manuel Neuer, ya le ha pasado con Karius, le ha pasado con Ulreich, el arquero que estaba supliendo al arquero justamente del que estamos hablando. Le ha pasado en muchísimas ocasiones que siempre el rival comete un error. Y bueno, esta vez, si bien pasó, el Real Madrid no avanzó de fase. Creo que es la primera vez que con tanta suerte no avanza aún así de fase. Bueno, en el segundo tiempo el partido bajaría un par de revoluciones, no habrían tantos goles. Y bueno, el Bayern Múnich empieza a demostrar su superioridad. El Real Madrid aguanta como puede. Y el error que sentencia la eliminatoria es la entrada de Eduardo Camavinga. No, quería ver a qué hora entró, en qué minuto entró, perdón. Entra en el minuto 62 y a los 24 minutos es expulsado por doble amarilla, que si bien siendo objetivo, la primera amarilla sí es, pero la segunda no se entiende y no se explica lo que le saca, porque siempre los jugadores intentan puntear la pelota, llevársela un poquito para que nos saquen rápido. No es que se la pateó a la cuarta bandeja de la tribuna del Allianz Arena. La verdad es que bastante insólita esa amarilla porque no fue ni siquiera por la falta. Y bueno, se termina yendo expulsado y un poco esta expulsión es lo que marca qué es lo que va a suceder en los siguientes minutos. Una jugada del Bayern que termina rematando Luis Díaz, se desvía en el brasileño Eder Militao y terminaría convirtiendo el 3-3 que dejaba eliminado al Real Madrid de la competencia. Sobre los minutos finales, en el equipo blanco entraría Mastantuono, que no entiendo qué es lo que quiere hacer Arbeloa y a Thiago Pitarch. No se entiende para qué los tira a la cancha, qué pretendía que hicieran en 3 minutos de juego. Era obvio que no iban a hacer nada
Yo me atrevería a decir que el argentino ni la tocó la pelota. Y bueno, después de eso, cuando el Real Madrid estaba atacando, le tiran una pelota a Olís, que empieza a encarar para el medio, y luego de 2 intentos en las que la pelota pasó muy cerca de ser un golazo, le pegaría con esa zurda mágica que tiene el francés, pegaría en el palo y entraría la pelota al arco para dejar el resultado final de 4-3. Partidazo que vivimos ayer, victoria merecida para el equipo bávaro, pero la verdad es que debo decir que el Real Madrid dio la cara, no fue bailado como parecía que iba a ser en los papeles. Yo avisé también que la defensa del Bayern Múnich no da ninguna garantía, va a tener que rever eso para enfrentar al Paris Saint-Germain. Y bueno, victoria y semifinales definidas. Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain y del otro lado Atlético de Madrid contra Arsenal, partido que no vamos a revisar porque salió 0-0, si no me equivoco, un tiro al arco de cada uno, no nos vamos a poner a ver ese partido. El MVP de este partido fue elegido Olís, la verdad es que es un crack y Francia tiene una enorme delantera para el Mundial. Y por el lado del Arsenal Sporting Club de Portugal, el MVP fue Zubimendi, el mediocampista español, que bueno, eso marca un poco cómo habrá sido ese encuentro, que obviamente ese sí que no lo vi porque estaba muy concentrado en este partido. Definidas entonces las semifinales, como comentamos, Bayern PSG y Arsenal contra Real Madrid. Por último, vamos a repasar brevemente los partidos que tenemos para hoy. Bueno, los partidos que tenemos para hoy, si bien no nos vamos a detener a hacer un análisis como previa de cada uno, tenemos Celta-Freiburg, que tiene que remontar al equipo español, Aston Villa-Bologna, Nottingham Forest contra Porto, Real Betis contra el Braga, después en Conference, AZ contra Shakhtar, el AEK Atenas contra el Rayo Vallecano, Fiorentina, Crystal Palace y Estrasburgo contra el Mainz 05. Después por Copa Libertadores, Flamengo con Independiente Medellín, Peñarol Platense, Palmeiras, Sporting Cristal, Lanús, Always Ready, y después por Sudamericana, Tigre contra Macará, Atlético Mineiro contra Juventud, Cienciano contra Puerto Cabello, San Lorenzo con Cuenca y Red Bull Bragantino con Blooming, partido al que va a estar mirando River Plate. Solo comentar que en el Inter de Miami, Mascherano dejó ser el director técnico. Por vía de él, anunció que ya no estaría al cargo del equipo capitaneado por Lionel Messi, y ya veremos quién es el próximo director técnico de la Pulga, que probablemente sea el último a nivel de clubes. Sin mucho más que decir, nos reencontramos la próxima semana. Un saludo. Chau, chau.